Estimados compañeros, compañeras, profesionales del derecho que se encuentran observando este video que constituirá un aporte más a la cultura jurídica en el Ecuador, es un placer para mí dirigirme hacia ustedes. En primer lugar quisiera presentarme, mi nombre es Juan José Torres Espinosa. Trataremos temas fundamentales el día de hoy. En primer lugar tendremos cuál es el origen de la violencia intrafamiliar en sí, cuáles son las diferentes formas de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Además de esto, cuál es la tipificación y penalización según nuestro Código Orgánico Integral Penal, es decir, lo que nos interesa, la base legal. La familia es un concepto fundamental que existe en la sociedad. Al decir esto, tratamos de que toda persona, independientemente tenga o no una familia, conoce de qué se trata y conoce la relación que existe, por ejemplo, entre una madre y un hijo, que existe entre un sobrino y una tía, etc., ¿no? Entonces decimos que la familia se constituye como un sistema, que asimismo se encuentra conformado por subsistemas de cada uno de sus miembros. Cada uno de sus miembros tiene diferentes formas de funcionar y relacionarse entre sí, creando un engranaje con el cual van a mantener su salud mental y su salud psicológica de una manera idónea. Asimismo, sabemos que existe un sistema macro, que es la comunidad o la sociedad. Cada uno de estos miembros tendrá que afrontar la relación que existe con la comunidad y la sociedad. Para esto tiene que estar sano en cuanto al ámbito psicológico, y todo esto se realiza nada más si tienen una salud mental basada en su familia. Entonces, si tenemos una familia enferma, se crearán también subsistemas enfermos que asimismo contaminarán a la comunidad y a la sociedad, es decir, al sistema macro, como ya lo manifestamos. Existen 4 causas específicas y demasiado evidentes en sociedad que cualquiera puede conocer, incluso nada más sin tener ningún estudio en cuanto a lo que es sociología o psicología, ¿no? La primera de estas causas de que exista la violencia intrafamiliar o contra la mujer, tenemos que es el alcoholismo o la drogadicción. Al momento de hablar de alcoholismo y drogadicción, tenemos que existen muchos padres de familia, predominantemente muchos padres de familia que en sí tienen estos problemas con el alcohol o con sustancias estupefacientes de cualquier índole. Entonces, estas personas llegan y adquieren reclamos por parte de su familia, ¿no? Su familia siempre se encuentra molesta con él, justamente por esta situación de llegar borracho a la casa o llegar no en sus cinco sentidos. Entonces, al momento de recibir reclamos y estar bajo las sustancias estupefacientes o bajo las sustancias de alcohol, él se va a poner va a tener un carácter algo impredecible y asimismo va a estar muy violento en su accionar. Entonces él va a recurrir a la violencia, ya sea psicológica, física o sexual. Al momento de decir esto también entramos a lo que es la falta de conciencia. Al momento de decir falta de conciencia, sabemos que muchas veces los padres creen que la mejor manera de educar a sus hijos es mediante golpes. Ellos intentan hacerles creer a sus hijos que la psicología o los psicólogos, aquellos profesionales, no son tan necesarios, que son gastos innecesarios para su vida diaria y que pueden solucionarlo mediante golpes, mediante zapatillazos o mediante tal vez correazos, ¿no? Que son la mejor manera de educar a sus hijos. Tenemos también lo que son los impulsos. Al momento de decir impulsos, es que muchas personas adquieren al momento de su infancia o al momento de su adolescencia, ¿no? Problemas psicológicos específicos que les hacen cometer violencia, incluso sin darse cuenta. Es algo ya implícito en su manera de ser. Al momento de decir esto, es necesaria la intervención de médicos especialistas, es necesaria la intervención psicológica, la intervención de psicólogos. También tenemos lo que es un mal ambiente al crecer. Al decir un mal ambiente al crecer, significa que muchas personas que recurren a la violencia psicológica, física o sexual es porque han tenido estragos de este tipo de violencia en su adolescencia o en su niñez, lo que les provoca solamente conocer esto, ¿no? Y asimismo aplicarlo en su familia. Como segundo punto, vamos a la parte que nos interesa, lo que es el Código Orgánico Integral Penal, la base legal en nuestro país, ¿no? Se tipificó, como recordamos, en general el Código Orgánico Integral Penal, tenemos la tipificación establecida desde el artículo 155 hasta el artículo 158. En primer lugar, el artículo 155, lo que trata sobre la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, determinamos que la violencia es todo aquel maltrato físico, psicológico o sexual que se realice en sí
hacia la mujer o hacia cualquier miembro del núcleo familiar. La mujer es aquella persona establecida como una pareja en unión de hecho o en unión libre. Además de esto, tenemos a los miembros del núcleo familiar, que pueden ser los ascendientes, descendientes, los hermanos, la familia en segundo grado de afinidad y aquellos ex convivientes o aquellas ex novias, ¿no? Toda aquella persona con la cual se haya mantenido un noviazgo, una convivencia específica. Después tenemos el artículo 156, lo que trata sobre lo que es la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que nos remite de inmediato al artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, argumentando también que además de la pena privativa de libertad establecida en el artículo 152, se aumenta 1/3 de la pena. Es decir, si la pena privativa de libertad es de 30 días, se le aumenta 1/3, es decir, 10 días más, 40 días en el caso de violencia contra la mujer, en este caso planteado. Ahora, vale la pena recalcar lo que es la contravención. Si existe una incapacidad por parte de la persona que ha sido maltratada de 1 a 3 días, será solamente menos de 30 días de pena privativa de libertad. Ahora, en el caso del artículo 152, determina que la incapacidad, que las lesiones son un daño, incapacidad o enfermedad, no que se produzca en determinados tiempos. Si la agresión produjo un daño de 4 a 8 días, la pena privativa de libertad será de 30 a 60 días. Asimismo, si la agresión produjo un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será una pena privativa de libertad de 60 a 365 días, es decir, a un año. Si la lesión produjo una incapacidad de 31 a 90 días, la pena privativa de libertad será de 1 a 3 años. Si produjo una lesión, incapacidad o enfermedad que afecte en todas sus áreas y que necesite la atención médica, sin embargo que no sea permanente, será la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Sin embargo, cuando es permanente, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años. Ahora procederemos para una mejor ejemplificación y para un mejor desarrollo. Tenemos al artículo 157, que trata sobre lo que es la violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Para esto y para un mejor desarrollo de este tema, procederemos a la lectura del mismo artículo. El artículo 157 establece: violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera. Primero, si se provoca daño leve que afecta a cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona en los ámbitos cognitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que cause impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Asimismo, tenemos que si existe un daño moderado, que sea lógicamente superado, pero que sin embargo sea en las áreas escolar, familiar, laboral, social, será una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Cuando el daño sea severo y no sea posible de revertir, será de 1 a 3 años la pena privativa de libertad. Tenemos además lo que es la violencia sexual contra la mujer y miembros del núcleo familiar, donde se establece que es aquella imposición y obligación por parte de una persona hacia otra. En este caso puede ser de un marido hacia su mujer o hacia su conviviente, ¿no?, para tener relaciones sexuales de cualquier índole o prácticas análogas. Y nos deriva de inmediato los artículos 165 al 175, que nos deriva los artículos 165 al 175 establecidos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, y que trata sobre lo que son los delitos contra la violencia sexual y reproductiva. Ahora, sabemos que el campo más afectado por la violencia intrafamiliar son las mujeres. Sin embargo, existen otros campos, como son los niños o como son los jóvenes, que trataremos a continuación. La violencia contra los niños. Los niños que sufren de violencia doméstica tienden a normativizar este ambiente, es decir, intentan verlo como algo normal, para así mantener un equilibrio, ya sea emocional o ya sea psicológico. Sin embargo, los profesionales, en cuanto a lo que es la psicología, intentan decir que este ambiente en el que ellos crecen es negativo. Sin embargo, ellos lo ven como algo normal, como ya lo manifesté. Ahora,
Ellos se han desarrollado como niños resilientes. ¿En qué se constituye o cómo se define la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas. Para esto, citaremos a Walling y Walling, establecidos en un libro de 1993. Ellos determinan, quienes afirman que la capacidad de introspección e intuición que tienen estos niños de que su vida familiar es poco confiable, les provee un contexto para los eventos abusivos como un estilo ordinario de vida. Ya dicho esto, podemos argumentar que estos niños resilientes desarrollan 5 características específicas. La primera de estas es la lealtad. La lealtad en sí es aquella confianza que sienten ellos hacia sus padres, aquel agradecimiento. Ellos se sienten muy agradecidos con sus padres, ya que ellos les dan comida, les dan techo, les dan cariño, supuestamente, no entre comillas. Además de esto tenemos la normalización. Ellos tienden a normalizar este ambiente abusivo en el cual viven y tienden a vivir tranquilos, por decirlo de alguna manera. Además, la invisibilidad por parte del agresor. Al momento de hablar de invisibilidad, sabemos que en la sociedad actual muchas personas argumentan que los padres tienen la libertad de criar a sus hijos como ellos deseen, y esto lo vuelve invisible ante la sociedad. Como cuarta característica tenemos a la autovaloración. Estos niños se autovaloran demasiado, es decir, tienen mucha confianza en sí mismos, sienten que tal vez son maltratados, sin embargo en el futuro ellos podrán ser mejor personas para esta sociedad y al momento de tener una familia podrán tratarlos mejor que a ellos lo han tratado. Ahora, sintomatología de estos niños. En primer lugar, ellos defienden incansablemente a sus padres. Ellos creen que sus padres los aman, creen que sus padres los adoran y que tal vez si cometen todo este maltrato sea por su bien. Ahora, ellos separan los malos comportamientos de sus padres de los buenos. En primer lugar, los buenos comportamientos los relacionan con un rol de buen padre y enaltecen mucho más su imagen, ¿no? Sin embargo, los malos comportamientos simplemente los echan a un lado, simplemente los olvidan y los normativizan. Ellos se consuelan a sí mismos, como ya lo manifesté. Existen 2 tipos de violencia hacia los niños. En primer lugar, la violencia activa y la violencia pasiva. La violencia activa es aquella que es mucho más evidente, es aquella violencia física, aquella coacción que se manifiesta también por medio de amenazas, ¿no? Mientras que la violencia pasiva es aquella hostilidad que se manifiesta por medio del humor hostil, por medio de la terquedad y por medio de la constante omisión de empatía. Es decir, podemos ejemplificar este tema, ¿no? Al momento de que su hijo le pide, un hijo le pide a su padre que vaya a su partido de fútbol, que vaya a ver alguna pelea en la que compite, que vaya a ver cualquier exposición, etc., y el padre en repetidas ocasiones no va o en repetidas ocasiones llega tarde, esto desilusiona al hijo y le hace entender que simplemente a su padre no le importa. Esa es una clase de violencia pasiva. Sin embargo, en ambos casos, en violencia activa y en violencia pasiva, los niños representan una autovaloración y ellos se sienten felices y agradecidos por tener familia, por tener amigos, por tener parientes que cuiden de ellos. Existe una tabla realizada por mi persona en la cual, no sé si puedan enfocarla, hemos podido argumentar las diferencias entre la violencia activa y la violencia pasiva. En primer lugar, los niños, en cuanto a la atención, en la violencia activa ellos sienten más atención o expresan más atención hacia sus padres, ya que ellos necesitan la aprobación de ellos necesitan que sus padres los acepten como son, ellos necesitan que sus padres estén orgullosos de ellos. Mientras tanto, en la violencia pasiva, los niños intentan darle prioridad de atención a sus amigos. Al momento de que sus familiares simplemente los echen a un lado o les apliquen lo que es el humor hostil o la hostilidad en cualquiera de sus clases, ellos sienten que sus amigos son su fuente, ¿no?, para mantener una salud psicológica. Ahora, en cuanto a las disculpas, en la violencia activa los niños piden disculpas, sin embargo primero se enojan y después siempre piden disculpas en todos sus casos, ¿no?, tengan o no tengan la culpa. Sin embargo, en la violencia pasiva solo piden disculpas cuando se equivocan, no se enojan, simplemente
se mantienen neutrales ante la situación. Ahora, en cuanto a la perseverancia, en la violencia activa ellos sienten perseverancia y realizan las cosas, ¿no? Siempre intentan realizarlo solos y nunca piden ayuda a sus padres. No por el hecho del orgullo, sino por el hecho de las reprimendas. Tienen miedo a las reprimendas y la hostilidad por parte de sus padres, incluso los golpes. En cuanto a la violencia pasiva, ellos realizan las cosas solos, intentan realizarlas, y cuando sienten necesidad de pedir ayuda, la piden a sus padres y no les importa cualquier clase de comentario. Simplemente son neutrales, como ya lo manifesté en anteriores intervenciones. Ahora, en cuanto a las actividades que ellos prefieren. En primer lugar, la violencia activa, los niños con violencia activa prefieren las actividades recreativas como fútbol, básquet y cualquier tipo de deporte. En cuanto a la violencia pasiva, los niños prefieren las actividades académicas. Como ya lo dije, los niños con violencia pasiva buscan ser mejores profesionales, buscan siempre desarrollarse de una mejor manera en sociedad y darles mejores cosas a su familia que lo que sus padres le han dado a ellos. A pesar de esto, también los niños utilizan o realizan actividades recreativas como cualquier tipo de deporte, básquet, fútbol, etc. En cuanto a la confianza, los niños que tienen violencia o que sufren de violencia activa tienen una confianza normal, sin embargo está a la baja, ¿no? En cuanto a lo que son los niños con violencia pasiva, tienen una gran confianza, lógicamente, por el hecho de que ellos tienen una visión futura. Ellos se ven en el futuro como grandes profesionales y grandes aportes o baluartes para la sociedad. Ahora, el otro sector vulnerado que tal vez no sea tan evidente es el sector de los hombres. Hablar de violencia contra los hombres se constituye como una gran osadía en la sociedad actual, justamente porque por la gran cantidad de femicidios y por la gran cantidad de porcentaje de violencia contra la mujer que existe actualmente en Sudamérica y en todas las partes del mundo. Ahora, entonces, definimos que la violencia contra los hombres es un fenómeno oculto, no aceptado, no reconocido y simplemente negado por los hombres y por las mujeres. Por los hombres, ¿por qué? Los hombres sienten tal vez una clase de burla hacia aquellos hombres que son maltratados, justamente por el hecho del orgullo masculino y bueno, justamente por la idea coloquial de que tal vez no tenga pantalones aquel hombre que está siendo maltratado. En cambio, las mujeres muchas veces le dan poca importancia a la violencia contra los hombres, porque ellas definen que es mucho más importante la violencia contra ellas, justamente por el ámbito de que son fisiológicamente más débiles que los hombres, o tal vez ponderan incluso por encima de la violencia contra los hombres la violencia contra los niños. Ahora, definimos que según estudios en Sudamérica solamente un 30% de los hombres aceptan o afirman que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea psicológica o física. En cuanto a la psicológica, este porcentaje, 42% han determinado que han sufrido de cualquier tipo de violencia psicológica, mientras que el 7% nada más han afirmado que han sufrido de violencia física. Aquel 7%, aquellos que han sufrido de la violencia física, son mucho más o tienen muchos más traumas, ¿no?, consecuentes a esto, justamente porque la violencia física que es propinada por las mujeres es mucho más peligrosa. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres, al ser seres fisiológicamente mucho más débiles que los hombres, sienten que están en desventaja. Es decir, una mujer nunca se va a poner a pelear con un hombre con los puños o simplemente con empujones, etc. Ella va a buscar lo que tenga a la mano en ese momento. Es decir, que si pelean en la cocina, que es el mayor lugar, comprobadamente, es el mayor lugar donde se realizan las peleas entre hombres y mujeres, entre convivientes, bueno, ellos van a coger lo primero que tengan a la mano. En este caso, van a ser, por ejemplo, los cuchillos, teteras eléctricas, tal vez los vasos, van a romper determinados vidrios para atacar a los hombres, lo que ha provocado puñaladas, incluso quemaduras, con lo que ya dije, con las teteras eléctricas. Ahora, en cuanto a la violencia emocional, se manifiesta de diversas formas. En primer lugar, tenemos las actitudes de control. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres muchas veces intentan controlar y evitar que su novio o su conviviente tenga contacto con otras mujeres.
ya sea desde el punto de vista familiar, ya sea desde el punto de vista de la escuela, del trabajo, etc., ¿no? Evitan a toda costa que el hombre se relacione con otras mujeres, ya que tienen miedo de que éste las suplante, ¿no? Esto se manifiesta por medio de la revisión constante al teléfono celular, algo que se da mucho en la actualidad y que se ve con normalidad por parte de la sociedad. Ahora, las actitudes de subestimación también son otro síntoma de la violencia psicológica contra los hombres. Las actitudes de subestimación se pueden expresar por medio de críticas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las mujeres, cuando están enojadas, utilizan peyorativos en contra de sus novios, en contra de sus convivientes, como pueden ser gordo, puede ser flaco, etcétera, ¿no? Cosas ofensivas, tal vez insultos, ¿no? Que puedan atentar contra la integridad emocional de aquella persona, de aquel hombre. Además del menosprecio. ¿A qué me refiero con menosprecio? Pongamos un claro ejemplo que se da en el diario vivir en nuestra sociedad, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Siempre existe un claro ejemplo, se viene a dar en el diario vivir de Guayaquil, en el que muchas veces uno va caminando con su pareja y vienen un conjunto de personas, 5 hombres por ejemplo, y empiezan a lanzar comentarios obscenos relacionados la mayoría de las veces con la sexualidad a la mujer. Uno como hombre lógicamente quiere evitar cualquier clase de conflicto, justamente al estar en desventaja contra 5 personas contra 1. Sin embargo, las mujeres al caminar rápido y al evitar esta circunstancia, posteriormente le dicen al hombre que no tiene los pantalones para poder defenderla, que no la merece, etc. Eso se constituye en una clase de violencia emocional que se ve muchas veces en nuestra sociedad. Ahora, trataremos del tema de las mujeres, tal vez el tema más esperado de acuerdo a esta grabación, ¿no? Hablamos de que las mujeres sufren de violencia. Muchas veces la violencia va en contra de la salud pública. Además de esto, va en contra del desarrollo social y económico en nuestra sociedad. Y es una violación flagrante, lógicamente, a los derechos humanos. Todo esto produce la violencia contra la mujer. No dejarlas desarrollar como unas personas que se constituyen como baluartes en sociedad. Ahora, la violencia en sí puede producir constantes estragos. Entre estos, la discapacidad de mujeres, la muerte, moretones, heridas, fracturas, trastornos sexuales, cualquier clase de estrago y además fobias en el futuro, ¿no? Además de otras circunstancias. La violencia contra las mujeres se ha dado desde siempre, casi, ¿no? Desde los inicios de la sociedad. Siempre se las ha menospreciado a las mujeres justamente por ser el sexo débil y, como ya lo manifesté, por constituirse como seres fisiológicamente más débiles que los hombres. Sin embargo, en 1981, en nuestro contexto regional, empiezan las actividades de las mujeres, de los grupos femeninos, en contra de este machismo, ¿no? En contra de este machismo que había desbordado su accionar en todo el mundo. Entonces, en 1981 se realiza el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en el cual se determina el 25 de noviembre de ese año como el Día Mundial en contra de la violencia doméstica, en contra de la violencia contra la mujer. Asimismo, en el año 1990 se da el cuarto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. En este encuentro se llegan a avances mucho mejores, ¿no? Se da paso a la red de Latinoamérica y el Caribe en contra de la violencia contra la mujer. Además de esto, lógicamente, desde 1981 hasta 1990 se impulsaron políticas públicas, ¿no? La producción de políticas públicas, ¿no? Para intentar erradicar este problema desde el ámbito legal. Además de esto, también se realizaron conjuntos, ¿no? Grupos de acción en contra o para apoyar a aquellas mujeres que habían sido maltratadas en el ámbito familiar, laboral o escolar. Ahora, en 1993, en la Convención en Viena de la ONU, Organización de Naciones Unidas, se pudo manifestar o se nombró que la violencia contra la mujer era una violación flagrante a los derechos humanos.
Asimismo, la Organización de Estados Americanos en 1994 se encargó de promulgar la Convención Belém do Pará, ¿no? Esta convención llegó a cosas importantes, entre las cuales voy a determinar o voy a proceder a leer cuáles son las 4 finalidades específicas de la Convención Belém do Pará. En primer lugar, incluir en la legislación interna normas penales, civiles, administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas que sean del caso. Segundo, adoptar medidas judiciales para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Tercero, establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyen, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Cuarto, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Sin embargo, la Convención Belém do Pará no constituyó un cambio automático. Los países que estaban suscritos a este tratado internacional lógicamente tenían que impulsar políticas públicas para que siga dando este conflicto, ¿no? Es así como Ecuador promulga la ley 103 en el año de 1995. Esta ley solamente se podía aplicar por medio del Código Procesal Penal. Eso fue el antecedente más directo, vale la pena recalcarlo, del Código Orgánico Interior Penal establecido en el año 2014. Contra la mujer, además, produce desventajas para la sociedad. La primera de estas es que es una barrera al desarrollo socioeconómico. Muchas veces las mujeres se pueden desarrollar mucho mejor en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito laboral que los hombres. Sin embargo, si sufren de violencia psicológica o física o de cualquier índole, ellas van a estar con ese pensamiento y con ese trauma específico que no les va o que les va a impedir desarrollarse al 100%. Ahora, los ingresos de las mujeres que sufren de violencia se disminuyen del 3 al 20%. Lógicamente porque se constituye, ¿no? Su productividad no es tan efectiva. ¿A qué me refiero con esto? Tienen mucho impacto en su autoestima al momento de ser presa de aquella violencia. Manifestamos también que se produce una injusticia flagrante, como ya lo manifesté anteriormente, a los derechos de las mujeres, afectando el artículo 11, que es el artículo de la discriminación, artículo 66 de la libertad, dignidad, libre movimiento, artículo 40 y el artículo 42 que se constituye la integridad establecido en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución de la República del Ecuador. Además, manifestamos que hay una invisibilidad por parte de a los agresores, ¿no? Una invisibilidad, ya que solamente se denuncian el 15 al 20% de estos casos. Las mujeres tienen mucha vergüenza por el qué dirán de la gente, por el qué dirán de sus vecinos, de su familia, etc. Factores impulsores, factores precipitantes que vamos a ver a continuación. En primer lugar, los factores impulsores. Muchas veces las mujeres sufren de violencia psicológica, física o sexual por años. Pero ¿qué las impulsa a tomar acciones? A tomar acciones para evitar que se siga dando esta violencia. Ellas sienten o pasan por procesos, ¿no? Pasan por procesos donde adquieren sentimientos, razonamientos y decisiones, ¿no? Ellas enfrentan una ruta crítica en la cual puede ser larga o tortuosa, o puede ser corta y sencilla. La mayoría de las veces es larga y tortuosa. Pueden ser factores internos o impulsores externos. Los factores internos vienen a ser aquellos procesos personales, aquellos sentimientos, representaciones sociales y razonamientos. En cambio, los factores externos son aquellas influencias. Pueden ser por parte de una persona de apoyo, puede ser, por ejemplo, una amiga, algún familiar, etc. Puede ser por medio de información
o por medio de más violencia generada por el agresor, o la redundancia. Ahora, existe ruta crítica, una ruta crítica. ¿Qué se constituye como ruta crítica? Un conjunto de pasos o un conjunto de características que forman una coyuntura en un momento determinado. Ahora, en cuanto a lo que son los factores impulsores internos, tenemos 5 factores impulsores internos, los cuales procederé a explicar con detenimiento cada uno de ellos. El primero de estos es el convencimiento de que el agresor no va a cambiar. Es decir, muchas veces las mujeres se tienen que convencer de esta situación para poder impulsar su proceso hacia la ruta crítica, para poder dejar de ser víctimas de aquella violencia contra ellas, ¿no? Esto se constituye en estrategias. Las mujeres muchas veces, al ser violentadas su integridad, buscan la manera de evitarlo de una manera pasiva, ¿no? Ellas buscan estrategias para evitar que las maltraten. Entre cualquiera de sus estrategias puede ser callarse en determinados momentos, mantenerse pasiva siempre, para evitar que el agresor, que es impredecible, valga la redundancia, siga atacándole, siga violentando sus derechos. El convencimiento de que los recursos personales se han agotado. Ella hace una reflexión constante sobre cómo se maneja su vida en ese instante, cómo se encuentra desarrollándose en los ámbitos laboral, educativo, social, etc., ¿no? Enojo y desamor. La mejor manera para evitar regresar con aquel agresor, en el caso de que sea una situación sentimental, es el enojo y el desamor. La distancia en sí. Tiene que estar enojada para estar distante de aquel agresor con quien tiene una relación íntima o con una relación de noviazgo, ¿no? Al momento de estar distante no va a sentir la necesidad de estar con aquella persona y simplemente va a olvidarlo poco a poco y a darse cuenta que su vida es un desastre desde que está con esta persona. El estado de saturación con la situación. Esto se constituye en los estados de ánimo. La mujer, al darse cuenta que sus estados de ánimo van de mal en peor, es decir, que ella no está predisponible, ¿no? Siempre para poder trabajar de una manera idónea, de desarrollarse en todos sus ámbitos, y que siempre se encuentra triste, que siempre se encuentra con dolor de cabeza, que no puede dormir, etc., lógicamente va a ser un factor impulsor para poder dejar a aquella persona con la cual se encuentra conviviendo o coexistiendo. Ponerse metas y proyectos propios. Ella siempre buscará que la violencia no ataque su esperanza, que no ataque su familia, ¿no? Ella buscará tener una familia próspera, una familia en la cual pueda vivir tranquila con sus hijos, pueda ver cómo crecen de una manera tranquila, como ya lo manifesté. Los factores externos. La violencia misma ejercida contra ellas, es decir, las mujeres que se ven afectadas siempre por esta violencia, ellas seguirán teniendo su idea de supervivencia, su instinto de supervivencia. Sin embargo, el mismo se encuentra en reposo. Este se va a activar nuevamente en el momento de que se realice más violencia en contra de ellas, más violencia, ya sea violencia sexual, violencia patrimonial, en el caso de que la mujer le pida, por ejemplo, dinero para los útiles escolares de sus hijos y el esposo no quiera dar dinero, no quiera aportar para la casa, no quiera comprar distintas cosas para la casa, cosas indispensables, valga la redundancia. Además de esto, la gota que derrama el vaso en sí es cuando se produce un peligro de muerte. El marido que amenaza a su mujer con determinadas armas, con pistolas, con cuchillos, etc. La mujer siente que su vida se encuentra en peligro. Bueno, como ya lo dije, el factor de supervivencia va a jugar un rol indispensable en estos casos. Como segundo factor impulsor externo, tenemos a la violencia contra los hijos y las hijas. Al momento que el agresor va en contra de los hijos de una persona, lógicamente la mujer tiene aquel rol de instinto de ser madre, ¿no? Este rol impulsa que las mujeres protejan con uñas y dientes a sus hijos y por ende se separen de aquella persona que les está haciendo daño a sus concepciones. Además de esto, ella siente que al momento de al momento de ser víctima de una violencia, ella se proyecta de una manera diferente hacia sus hijos. Es decir,
Al momento de ser víctima de la violencia ya no es la misma con sus hijos, no tiene la misma atención hacia ellos, no siente el mismo cariño por ellos, ya que siente miedo y siente odio hacia la persona con quien está, ¿no? Al momento de proyectarse como una persona débil hacia sus hijos, es un factor impulsor externo e indispensable para separarse de aquella persona. El factor es el apoyo de personas cercanas. Es decir, muchas veces las personas cercanas, como pueden ser familia, vecinos, amigos, apoyan a aquella mujer que está siendo maltratada, dándole seguridad incluso económica, financiera, dándole seguridad, dándoles techo, por ejemplo, lo que las hace sentir mucho más seguras, incluso con el ámbito de la compañía. Ahora, condiciones materiales y económicas favorables. Cuando una mujer es autosuficiente, es decir, trabaja, una mujer tiene su propio dinero, tiene su propia casa, no necesita de un hombre que se encuentre manteniéndola. Entonces, una mujer que es fruto de violencia, estando en esta situación, lógicamente va a tener aquel factor impulsor externo para poder dejar aquella situación tan reprochable. El quinto factor o impulsor externo es la información precisa y servicios de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Aquella persona que tenga servicios de calidad, aquella persona que conozca campañas en contra de la violencia, ¿no? que se puedan reproducir en la televisión, que se puedan reproducir en periódicos, etc. Que tenga información y asimismo que esa información y aquella situación de agresor se constituye como condena pública, condena ante la sociedad. Eso le va a dar la pauta a aquella mujer para tener aquel impulsor externo y para dejar esta situación. Factores impulsores que apoyan a la mujer a tomar la decisión para adquirir una ruta crítica. Existen factores inhibidores que mantienen inmovilizada a la mujer y que actúan negativamente para que la mujer tome la decisión. Ahora, existen factores inhibidores internos y externos. Los factores inhibidores internos son aquellos que actúan dentro del pensamiento, dentro de los sentimientos y razonamientos de aquella mujer. Son factores como los miedos. El miedo es la más importante y es la base real, ¿no? La base real de aquella persona que sufre violencia, ya que día a día, lógicamente, el hombre se encuentra golpeando, se encuentra maltratando psicológicamente a aquella mujer. Es una base real, una base que se da en el diario vivir, en el calvario de estas mujeres. Ellas pasan por un régimen de terror. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la violencia no solamente va en contra de la mujer, sino que va en contra y asusta a todas aquellas personas que rodean a la mujer, como pueden ser la familia, los vecinos, y hacen que nadie se quiera entrometer en esta situación. Por tal motivo, nadie procederá a defender a la mujer. Ese es el régimen de terror que viven cada uno de ellos. El segundo factor inhibidor interno es la culpa, ¿no? Ellas sienten mucho miedo, mucha culpa en sí de dejar a sus maridos, de dejar a su familia o de poner en peligro su relación familiar. Ellas tienen implícito su mandato de madre y su rol de esposa, su rol de mujer, su rol para cuidar a sus hijos y a toda su familia. Por tal motivo, ellas, si se separan, va a sentirse culpables con sus hijos por quitarles en sí a un padre. El tercer factor interno es la vergüenza. Ellas piensan o ellas tienen la errónea idea de que lo que pasa en familia debe constituirse como privado, que nadie debería enterarse, que la ropa sucia se lava en casa, por decirlo de alguna manera más cotidiana, ¿no? Ahí procederemos a citar a Talcott Parsons. Él determina que la familia es el paraíso en un mundo sin alma. Entonces, según este refrán de Talcott Parsons, según esta oración, él nos manifiesta que la familia debe ser el refugio para poder salir de todo lo malo, todo lo nocivo que hay en la sociedad. Sin embargo, cuando una familia no es lo suficientemente sana, no tiene la salud mental y psicológica para poder mantenerse, es necesario, salir de la misma. Manipulación del agresor y dinámicas del ciclo de la violencia. Muchas veces el agresor, mientras tiene la situación controlada, mientras maltrata a la mujer y la mujer no hace nada, se mantiene inmovilizada e inhibida, como lo manifiestan las palabras factor inhibidor. Muchas veces
el marido se sigue portando mal con la mujer, el marido sigue maltratándola constantemente. Sin embargo, cuando siente que la mujer se le puede ir de las manos, aquel marido empieza a intentar manipularla, a intentar jugar con ella, a intentar trayéndole flores, lo que mantiene la esperanza de la mujer para que todo vuelva a ser como antes, como cuando empezaron, como cuando eran novios. Asimismo, la dependencia emocional. Muchas veces, muchas mujeres dependen emocionalmente de su marido, dependen emocionalmente de su novio, sienten que sin él no son las mismas y que sin él sus estados de ánimo son demasiado cambiantes, que no se sienten cómodos. Ahora, muchas veces también los factores inhibidores internos, como el desconocimiento de sus derechos y falta de información, juegan un rol importante. Es un factor inhibidor interno demasiado importante. Muchas veces las mujeres que se encuentran en el sector rural, es decir, en el campo, no conocen sobre sus derechos, no conocen sobre cuáles son las tipificaciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Lógicamente conocen por la cuestión del medio en el que se maneja que la violencia física está prohibida. La violencia física tiene una pena determinada de cárcel, conocen eso. No saben cómo realizar acciones en contra de esta, pero saben que existe. Sin embargo, ellas nunca conocen lo que es la violencia, o la mayoría de las veces no conocen lo que es la violencia psicológica. Ellas no saben que al momento de que su marido las insulte, pueden denunciarlo. No conocen esta circunstancia y piensan que simplemente deben quedarse calladas o que deben responderle de la misma manera. Ahora, factores inhibidores externos. El primero de estos es las presiones familiares y sociales. Lógicamente recalcamos de nuevo los roles de la mujer, los roles de mandato de esposa, mandatos de madre, mandatos de una buena conviviente, ¿no? Entonces, mediante estos roles la violencia se ve minimizada. ¿A qué me refiero con esto? Los padres o la madre siempre minimizan la violencia, minimizan la actitud del agresor para así evitar que su hija se separe. Esto vale la pena recalcar, se da más en el sector rural. Incluso las hermanas muchas veces le dicen a sus hermanas que eviten pelearse con su novio, eviten que los golpee, manténganse calladas, manténganse pasivas, para así evitar una separación y así evitar que su madre sufra. Esas son las palabras específicas de muchas veces las hermanas. Ahora, la inseguridad económica y la falta de recursos materiales. Ellas no tienen ni casa, ni techo, ni cómo mantenerse, y peor aún para pagar todo el proceso penal, todo el proceso de separación, y a los abogados en sí por cualquier circunstancia, incluso para cualquier tipo de consulta legal. Las actitudes negativas de los prestatarios e inadecuadas respuestas institucionales. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los prestatarios de los servicios legales o de servicios institucionales se muestran neutrales con esta actitud, con estas actitudes de violencia. Se muestran un tanto discriminadores cuando vienen personas, por ejemplo, personas del campo, se muestran un tanto de no hacer caso a estas circunstancias, ¿no? Las mujeres que sufren de la violencia en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, tienen una desconfianza total del sistema institucional, sienten que este sistema no va a hacer nada para ayudar o no va a hacer nada para evitar que se siga dando esta violencia, ¿no? Ellas sienten que aquel sistema policial incluso, se muestran como aliados con aquellos agresores para que se siga dando esta situación de violencia. Por tal motivo tienen una desconfianza total, porque piensan que existe una corrupción en todo el medio institucional, ya sea policial y en el ámbito de la justicia. Existir factores impulsores e inhibidores, existen factores precipitantes. Los factores precipitantes se manifiestan de tres maneras. En primer lugar, la saturación. Esta saturación se da lógicamente con una anterior coyuntura. A partir de esta coyuntura, la mujer se decide que no quiere seguir con determinadas situaciones que antes aceptaba o que antes dejaba pasar. Estas situaciones se manifiestan, por ejemplo, en determinados insultos, en determinadas maneras
de tratar. Entonces la mujer, al darse cuenta que una situación que no iba a tolerar sucede, ella lo tiene como concepción a esta situación como un hecho intolerable, y lógicamente es la gota que derrama el vaso y se constituye como un factor precipitante. Como segundo punto tenemos el agotamiento. El agotamiento se puede dar por varias situaciones o por varias causas. No obstante, tenemos el agotamiento. El agotamiento principalmente se da por la infidelidad constante, ¿no? La mujer siente que su esposo, que le es constantemente infiel, que se le ha hecho costumbre, bueno, que no lo respeta, ella determina que esto es un factor precipitante que no puede seguir con esta situación. Entonces, principalmente, el factor precipitante se desencadena en el momento que los contactos, ¿no? Que sus contactos familiares, que sus contactos familiares, escolares, ¿no? Laborales, le cuentan esta situación y de las infidelidades de su conviviente o de su esposo. Y bueno, un factor precipitante incluso con un plus puede ser en el momento de que la misma mujer con la cual está siendo infiel le comente esta situación. Eso es algo que sucede mucho en la vida diaria en la actualidad, ¿no? El agotamiento también se puede dar por medios de comunicación o por medios como Facebook, medios las redes sociales en sí. La capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta con los factores precipitantes se determina que aquella capacidad de respuesta que es tan característica del instinto de las personas sigue latente, pero que sin embargo espera a un punto de estar, a un punto específico, de tener que estar casi explotando esta situación. Posteriores a los factores precipitantes tenemos el momento de las decisiones. El momento de las decisiones es el punto más difícil de toda esta cadena, de toda esta ruta crítica que ya hemos manifestado. En primer lugar, la mujer, después de los factores precipitantes, busca opciones. Estas opciones de qué realizar después de terminar con su pareja, qué realizar, hacia dónde puede ir, cómo se va a mantener, cómo mantendrá a sus hijos, son algunas de ellas. El momento de las decisiones. A partir de los factores precipitantes, aparece en el momento de tomar distintas opciones. ¿Qué se hará en el futuro? ¿Qué harán las mujeres? ¿Cómo mantendrán a sus hijos? ¿Dónde vivirán? Etcétera. Todas estas cuestiones aparecen a partir de romper el silencio. Las mujeres que no tienen miedo de romper el silencio pueden escoger distintas opciones, pueden mejorar su futuro, ¿no? Lógicamente romper el silencio solamente se hará por medio de denuncia hacia las instituciones del Estado, hacia la justicia, ¿no? Las mujeres podrán salir de aquella confusión que han tenido por tanto tiempo, podrán salir de aquella violencia que han sufrido por tanto tiempo y podrán tomar el protagonismo. Podemos decir que la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar actualmente se constituye como un problema latente en nuestra sociedad. Sin embargo, lógicamente vamos avanzando gracias a las intervenciones de los grupos como LGBTI y otros grupos sociales de mujeres, entre otros. Sin nada más que decir, compañeros, mi conclusión para ustedes es: seas hombre, niño, mujer, no tienes por qué vivir este calvario. Denúncialo. Sin nada más que decir, agradezco la atención prestada, esperando que la información brindada sea un aporte para su desarrollo académico.